en una tranquila ciudad costera, al norte de España, donde el Atlántico golpea con fuerza los acantilados y las gaviotas parecen gritar secretos al aire, un instituto local se convirtió en el escenario de uno de los casos más impactantes y perturbadores de los últimos tiempos. Esta comunidad, unida, que se enorgullecía de su ambiente seguro y de sus estrechos lazos, jamás imaginó que tras las puertas de la escuela secundaria Santiago del Mar, un oscuro romance desembocaría en un crimen que los dejaría marcados para siempre. Marta Escudero, de 35 años, era conocida como una de las profesoras más carismáticas y dedicadas del instituto. Graduada con honores en literatura española, había pasado más de una década enseñando a jóvenes mentes a amar la poesía de Lorca y las tragedias de Shakespeare. Marta era amada por sus alumnos y respetada por sus colegas. Alta, de cabello oscuro, y ojos siempre brillantes de emoción cuando hablaba de sus materias, irradiaba confianza, aunque su vida personal estuviera marcada por una reciente separación que había tratado de mantener en privado. Entre sus alumnos, uno destacaba por su inteligencia y, desafortunadamente, por su problemática reputación. David Alcántara, de 18 años, era un joven que parecía debatirse entre el potencial académico y los errores del entorno en el que había crecido. Con un padre ausente y una madre luchando contra la adicción, David se había ganado fama como un chico conflictivo, aunque bajo su fachada dura se encontraba un escritor talentoso y un lector voraz que impresionaba a Marta en clase. Lo que comenzó como un intento de la profesora por orientar al joven hacia un futuro mejor, pronto tomó un giro más íntimo. Marta comenzó a dedicar tiempo extra a revisar los escritos de David, animándole a presentarse a concursos literarios. Poco a poco, las sesiones de estudio se convirtieron en charlas más personales, en las que compartían sus sueños y frustraciones. Nadie notó cómo el vínculo entre la profesora y el alumno cruzaba límites que nunca debieron traspasarse. Todo cambió una noche de noviembre, cuando una tormenta azotaba la ciudad y las luces del instituto parpadearon mientras Marta y David trabajaban juntos en un proyecto literario. Fue entonces cuando el joven, emocionado por la cercanía de Marta, le confesó lo que sentía. Contra todas las reglas que juró seguir como educadora, Marta no pudo resistirse al magnetismo de la conexión que habían forjado. El beso que compartieron esa noche marcó el inicio de un romance clandestino que se mantuvo oculto durante semanas. Sin embargo, los secretos nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. Una tarde, mientras Marta y David discutían acaloradamente en un rincón del parque cercano al instituto, fueron vistos por Ana Delgado, una asistente administrativa del colegio conocida por su carácter reservado y su curiosidad insaciable. Aunque Ana no escuchó lo que decían, los gestos apasionados y la proximidad física entre ambos la dejaron inquieta. Lo comentó en voz baja con una colega, y así comenzaron a circular los rumores. Marta, ajena al creciente escrutinio, comenzó a mostrarse más nerviosa en sus clases. David, por su parte, empezó a comportarse de manera impredecible. Dejó de entregar trabajos y comenzó a llegar tarde, aunque a menudo lanzaba miradas intensas hacia Marta, haciendo que algunos alumnos empezaran a sospechar que algo extraño sucedía. Fue en este ambiente cargado de tensión cuando una desaparición estremeció a la comunidad. El 3 de diciembre, Paula García, una estudiante del mismo instituto y amiga cercana de David, no regresó a casa después de una salida al cine con amigos. Su teléfono quedó inactivo esa misma noche, y su familia, desesperada, denunció su desaparición a la policía local. Pronto,
Las autoridades iniciaron una búsqueda frenética que incluyó peinar los bosques cercanos y los caminos rurales. Lo que nadie esperaba era que esta desaparición estuviera conectada con el romance prohibido entre Marta y David. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar cuando los investigadores descubrieron mensajes en el teléfono de Paula que revelaban que ella sabía más de lo que había dicho sobre la relación entre la profesora y el alumno. Marta, enfrentando el estrés de los rumores y las preguntas cada vez más invasivas de sus colegas, empezó a sentir que su vida se desmoronaba. David, por su parte, parecía cambiar de humor drásticamente. A veces dulce y arrepentido, y otras agresivo y demandante. El joven comenzó a presionar a Marta para que lo aceptara abiertamente, ignorando el riesgo que esto implicaba. La desaparición de Paula intensificó la vigilancia policial. Los investigadores comenzaron a entrevistar a los estudiantes y al personal del instituto, buscando cualquier indicio que pudiera llevarlos a la verdad. Fue en ese contexto cuando David, durante una entrevista tensa, cometió un error que cambiaría todo. Mencionó que había visto a Paula la noche de su desaparición, algo que no había confesado antes. La confesión de David sobre haber visto a Paula la noche de su desaparición levantó las primeras alarmas entre los investigadores. El joven intentó restarle importancia, alegando que solo se cruzaron brevemente cerca del parque del pueblo, pero la contradicción con su declaración inicial fue suficiente para que la policía lo considerara un testigo clave. Durante las siguientes horas, la atención se centró en reconstruir la cronología de aquella noche fatídica. El parque que mencionó David era un punto de encuentro popular para los jóvenes de Santiago del Mar. Los bancos oxidados, los senderos cubiertos de hojas y el solitario kiosco de madera donde se reunían grupos de adolescentes contrastaban con la inquietante serenidad del lugar. Los detectives inspeccionaron cada rincón en busca de pistas que confirmaran o refutaran la versión del joven. En un contenedor de basura cercano, encontraron un pañuelo manchado de lo que parecía ser sangre seca. Aunque no pudieron confirmar de inmediato si estaba relacionado con Paula, lo enviaron al laboratorio forense para análisis. Mientras tanto, Marta comenzó a notar la presión. Las constantes miradas de sus colegas, el murmullo de los estudiantes en los pasillos y la sensación de que alguien siempre la observaba se volvieron insoportables. Una tarde, después de clase, Ana Delgado, la asistente administrativa que había presenciado el altercado en el parque, se le acercó con un tono falsamente amistoso. «Marta, quería hablar contigo», dijo Ana, fingiendo una sonrisa mientras cerraba la puerta del aula detrás de ella. «Sé que no es mi lugar, pero he notado que últimamente pareces distraída». Marta, incómoda, apartó la mirada y fingió organizar unos papeles en su escritorio. «Todos tenemos días difíciles, Ana. Es solo el final del trimestre, supongo». Pero Ana no se dejó engañar. Durante semanas había estado observando la dinámica entre Marta y David, recopilando detalles y tejiendo teorías en su mente. Aunque no tenía pruebas concretas, su intuición le decía que algo estaba mal. Al día siguiente, Ana cometió el error de compartir sus sospechas con un oficial de policía, insinuando que Marta y David podrían estar ocultando algo. Esto provocó que los investigadores convocaran a Marta para una entrevista informal. En la sala de interrogatorios, el detective al mando del caso, Ernesto Villarreal, un hombre de mediana edad con una reputación de ser incisivo y meticuloso, se sentó frente a Marta. La sala era fría, con paredes grises desnudas y una mesa metálica que reflejaba las luces fluorescentes del techo. «Señora Escudero»,
comenzó Villarreal con voz calmada pero firme. Sabemos que Paula era una de sus estudiantes y que usted tiene una relación cercana con muchos de sus alumnos. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? Marta, tratando de mantener la compostura, respondió con un tono que delataba su creciente ansiedad. No hablé mucho con Paula fuera de clase. Era una chica brillante, pero no solía buscarme para cosas personales. El detective inclinó ligeramente la cabeza, observándola como si intentara descifrar cada microexpresión. Y David Alcántara. Según nos han dicho, usted ha dedicado bastante tiempo a ayudarlo con sus estudios. Marta asintió, pero sintió un nudo en el estómago. David es un caso especial. Tiene mucho potencial, pero necesita orientación. Me preocupaba que pudiera perderse si no encontraba una salida para su talento. Villarreal notó la tensión en la profesora y decidió no presionarla de inmediato, pero quedó claro que ella estaría bajo vigilancia. Más tarde, en una reunión con su equipo, discutió la posibilidad de que Marta supiera más de lo que admitía. Al mismo tiempo, los detectives comenzaron a investigar más a fondo el círculo social de Paula. Descubrieron que, en las semanas previas a su desaparición, había comenzado a distanciarse de sus amigos habituales, pasando más tiempo con David. Uno de los mensajes recuperados del teléfono de Paula, enviado la noche anterior a su desaparición, decía: «Ya no puedo más. Si esto se sabe, nos destruirá a todos». El destinatario, David. Cuando confrontaron al joven con esta evidencia, David reaccionó con nerviosismo. Trató de restarle importancia, alegando que el mensaje no significaba nada y que Paula era dramática por naturaleza. Pero la policía comenzó a sospechar que Paula sabía algo importante, algo que había puesto su vida en peligro. El laboratorio forense confirmó días después que el pañuelo encontrado en el parque contenía sangre de Paula. Este descubrimiento hizo que el caso pasara de ser una desaparición a una posible escena de crimen. Sin embargo, el rastro seguía siendo escaso. No había señales de Paula, ni cuerpos ni otras pruebas que apuntaran directamente a un culpable. Lo único claro era que Marta y David estaban cada vez más atrapados en el centro de la investigación. En su casa, Marta apenas podía dormir. Sabía que su relación con David era inadecuada, incluso peligrosa, pero jamás pensó que algo tan oscuro pudiera surgir de ello. Cada día que pasaba, sentía que su mundo se cerraba más, como si estuviera atrapada en una telaraña de la que no podía escapar. Una noche, mientras revisaba los mensajes antiguos en su teléfono, encontró uno que David le había enviado semanas atrás. «No te preocupes, Marta. Todo estará bien. Haré lo que sea necesario para protegernos». La frase, que en su momento había interpretado como un gesto de afecto, ahora le pareció inquietante. Por otro lado, la familia de Paula organizó una vigilia en la plaza central de la ciudad. Decenas de personas se reunieron con velas y fotografías de la joven, implorando por su regreso. Entre los asistentes estaban Marta y David. Mientras las cámaras de televisión captaban imágenes de la multitud, David se mantenía en silencio, con la mirada fija en el suelo, mientras Marta intentaba actuar como si todo estuviera bien. Pero un pequeño gesto llamó la atención de un periodista presente. Cuando mencionaron el pañuelo encontrado en el parque, David apretó los puños y se mordió el labio. Un tic que no pasó desapercibido para los que lo rodeaban. Esa misma noche, un nuevo testigo se presentó voluntariamente en la comisaría. Era Luis, un trabajador del kiosco del parque, quien afirmó haber visto a David y Paula juntos la noche de su desaparición. Según su relato, discutían en voz alta y Paula parecía estar llorando. Luis recordó que había algo extraño en la forma en que David se comportaba. Estaba alterado.
pero también frío y calculador. Los detectives comenzaron a atar cabos. Paula sabía algo importante sobre Marta y David, algo que había amenazado con revelar, y esa verdad podíase haber llevado a su desaparición. Con el testimonio de Luis, los investigadores sintieron que estaban un paso más cerca de descubrir la verdad. La descripción de la discusión entre David y Paula aportaba un nuevo nivel de urgencia al caso. Según Luis, el enfrentamiento ocurrió cerca de las 9:30 de la noche, en una esquina oscura del parque, justo antes de que comenzara la tormenta. Recordó haber oído fragmentos de la conversación, en particular una frase de Paula que le resonó. «No puedo seguir tapando esto. Es demasiado». Después, la lluvia comenzó a caer con fuerza y Luis perdió de vista a la pareja. El detective Villarreal consideró que este nuevo dato coincidía con la cronología de los eventos. Paula había desaparecido poco después de esa discusión, y la tormenta complicó cualquier posibilidad de encontrar pruebas inmediatas en la escena. Sin embargo, había algo que no cuadraba del todo. ¿Por qué David habría estado tan dispuesto a enfrentarse a Paula en un lugar público? Y más importante, ¿cuál era el esto que Paula no podía seguir ocultando? Mientras tanto, Marta comenzó a notar un cambio preocupante en David. Su comportamiento errático aumentaba con cada día. A veces, la buscaba después de clases, con los ojos llenos de desesperación, suplicándole que lo protegiera. Otras veces, la miraba con una mezcla de reproche y algo más oscuro, como si la culpara de todo lo que estaba ocurriendo. Una tarde, al encontrarla sola en el aula después de clases, David la confrontó. «No puedo con esto, Marta. Están haciendo preguntas y no puedo seguir mintiendo». Marta, sobresaltada por su tono, intentó calmarlo. «David, por favor, no pierdas el control. No hay pruebas de nada. Solo tenemos que mantenernos tranquilos». Pero David negó con la cabeza, acercándose más a ella. «¿Y qué pasa si encuentran algo? Paula sabía demasiado, ¿recuerdas? Ella sabía de nosotros y ahora ya no está». Las palabras de David hicieron que el corazón de Marta se detuviera por un instante. Era la primera vez que él sugería abiertamente que Paula podía haber sido eliminada deliberadamente. Aunque no lo dijo directamente, el subtexto era imposible de ignorar. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué hiciste, David?», preguntó en voz baja, con el rostro pálido. Él no respondió de inmediato. En cambio, se dio la vuelta y salió del aula, dejando a Marta sumida en una mezcla de terror y confusión. Al día siguiente, Villarreal reunió a su equipo para analizar las últimas piezas del rompecabezas. Decidieron realizar un registro minucioso en las pertenencias de Paula, en busca de cualquier indicio que los condujera al motivo detrás de su desaparición. Entre los cuadernos de la joven encontraron algo revelador. Una serie de notas escritas apresuradamente que describían sus sospechas sobre la relación entre Marta y David. En una página, Paula había escrito: «Si lo descubren, ella perderá todo. Pero, ¿y si ya no puedo guardar silencio? David está cambiando. No sé si puedo confiar en él». Este descubrimiento confirmó que Paula no solo sabía de la relación, sino que también había comenzado a temer a David. Mientras la policía centraba sus esfuerzos en David, comenzaron a rastrear sus movimientos la noche de la desaparición. Revisaron las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al parque y descubrieron imágenes inquietantes. En un video borroso, se veía a David caminando rápidamente bajo la lluvia con lo que parecía ser una bolsa pesada sobre el hombro. Aunque la calidad del video dificultaba confirmar qué llevaba, la imagen reforzó la teoría de que David había estado involucrado en algo más que una simple discusión esa noche. Cuando lo confrontaron con estas evidencias,
David se mantuvo firme en su versión inicial, aunque su actitud parecía menos confiada. Negó haber hecho daño a Paula y alegó que la bolsa contenía libros que había llevado a casa de un amigo. Sin embargo, no pudo proporcionar detalles consistentes sobre a qué amigo se refería ni por qué habría llevado libros en medio de una tormenta. La presión sobre David comenzó a aumentar cuando la policía obtuvo una orden para registrar su hogar. En su habitación encontraron varios cuadernos llenos de escritos oscuros, algunos de los cuales describían escenarios inquietantemente similares al caso que investigaban. Uno de los textos hablaba de un secreto demasiado grande para guardar y de un sacrificio necesario. Aunque no eran pruebas directas, estos escritos reforzaron la percepción de que David estaba emocional y mentalmente perturbado. El análisis forense del pañuelo encontrado en el parque finalmente arrojó un dato crucial. Además de la sangre de Paula, contenía rastros de piel y ADN que coincidían con David. Este descubrimiento fue suficiente para que los investigadores lo consideraran el principal sospechoso. Sin embargo, aún no había un cuerpo, lo que complicaba la posibilidad de presentar cargos formales en su contra. Marta, mientras tanto, vivía un infierno personal. Sabía que su relación con David había sido un error monumental, pero jamás imaginó que terminaría relacionada con una desaparición. Una noche, incapaz de soportar más el peso de su culpa, decidió enfrentarlo directamente. Lo encontró sentado en un banco cerca del muelle, con la mirada perdida en el horizonte. «David, dime la verdad. ¿Qué pasó con Paula?», le preguntó, con voz temblorosa. David la miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y furia. Ella quería arruinarlo todo. Dijo que iba a contarles sobre nosotros, que iba a denunciarte. No podía dejar que eso pasara, Marta. No podía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de David confirmaron sus peores temores. «¿Qué le hiciste?», insistió, tratando de mantener la calma. David no respondió directamente. En cambio, se levantó y comenzó a caminar hacia el muelle, dejando a Marta detrás, paralizada por el horror. Esa misma noche, Marta tomó una decisión desesperada. Fue a la comisaría y pidió hablar con Villarreal. Aunque no reveló todos los detalles de su relación con David, insinuó que él sabía más de lo que admitía sobre la desaparición de Paula. Fue una confesión a medias, motivada tanto por el remordimiento como por su deseo de salvarse a sí misma. Villarreal, al notar el estado alterado de Marta, decidió presionarla más, convencido de que sabía mucho más de lo que decía. Sin embargo, antes de que pudiera obtener algo concluyente, un equipo de búsqueda que peinaba un bosque cercano al parque hizo un hallazgo impactante. Un cuerpo parcialmente enterrado, envuelto en una lona plástica. El hallazgo del cuerpo cambió la dirección de la investigación. Paula había sido encontrada en un estado avanzado de descomposición, su rostro irreconocible, pero su ropa y las pertenencias que llevaba confirmaron su identidad. El lugar donde se encontró el cadáver estaba a unos 3 kilómetros del parque, en un área boscosa de difícil acceso. La lona que envolvía el cuerpo era gruesa y estaba amarrada con cinta de embalaje, lo que sugería que alguien había hecho un esfuerzo deliberado por ocultarlo. El equipo forense comenzó a recolectar pruebas meticulosamente, mientras el lugar se llenaba de luces y cintas de precaución. La atmósfera era densa, cargada de la gravedad del momento. El informe preliminar del médico forense reveló que Paula había muerto por estrangulamiento. Las marcas en su cuello indicaban que se había utilizado una cuerda o un cable, y había señales de una lucha violenta. Fragmentos de piel se encontraron bajo sus uñas, lo que sugería que intentó defenderse.
Este detalle hizo que los detectives centraran su atención nuevamente en David, quien ya estaba bajo una intensa vigilancia. En la comisaría, Villarreal observaba desde el otro lado de un vidrio, mientras David era interrogado. Su expresión cambiaba entre la calma forzada y la furia reprimida cada vez que los detectives mencionaban a Paula. Finalmente, cuando le preguntaron directamente sobre la noche de su desaparición, David soltó un suspiro exasperado. Ya se los dije. La vi en el parque, pero me fui después de discutir con ella. No tengo nada que ver con lo que le pasó. ¿Y cómo explicas el ADN encontrado en el pañuelo cerca del lugar donde fue vista por última vez? Preguntó el detective que lo interrogaba, deslizando una foto del objeto sobre la mesa. David se quedó en silencio por un momento. Luego negó con la cabeza. Paula se estaba volviendo loca. Me agarró del brazo durante nuestra discusión. Supongo que ahí fue donde quedó mi ADN. Pero eso no prueba nada. Yo no la maté. Sin embargo, su tono carecía de convicción. Villarreal, observando desde fuera, decidió que era el momento de intensificar la presión. Entró a la sala y tomó asiento frente a David, colocando un nuevo informe sobre la mesa. David, las pruebas no mienten. Encontramos fragmentos de piel bajo las uñas de Paula que coinciden con tu ADN. Esto significa que ella luchó contra ti antes de morir. ¿Sigues manteniendo tu versión? David palideció al escuchar esto. La habitación pareció encogerse a su alrededor mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Finalmente, estalló. «No quería que terminara así», gritó, golpeando la mesa con los puños. El equipo forense también había encontrado restos de cinta de embalaje en el armario de David, idéntica a la utilizada para envolver el cuerpo de Paula. Este descubrimiento, combinado con su confesión parcial, fortaleció el caso contra él. Sin embargo, la policía aún no entendía completamente los motivos detrás del asesinato, ni el papel de Marta en todo esto. Mientras David permanecía bajo custodia, los detectives se concentraron en Marta, cuya confesión anterior había dejado demasiadas preguntas sin respuesta. Villarreal decidió interrogarla nuevamente, esta vez con toda la fuerza de las pruebas acumuladas. Marta llegó a la comisaría con el rostro desencajado, consciente de que la verdad estaba a punto de alcanzarla. «Marta, tenemos razones para creer que sabes más de lo que has admitido hasta ahora», comenzó Villarreal. «Esta es tu oportunidad de contarnos todo antes de que las pruebas hablen por sí solas». Marta respiró hondo, intentando mantener la compostura. Sabía que estaba en una encrucijada. Si confesaba, su carrera y su vida como la conocía estarían acabadas. Pero la culpa y el miedo la carcomían. «No sabía que las cosas iban a llegar tan lejos», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Todo comenzó como algo que no pude controlar. David era brillante, pero también problemático. Yo solo quería ayudarlo. Pero las cosas se salieron de control». Villarreal escuchaba con paciencia, pero su rostro permanecía implacable. «¿Qué pasó la noche de la desaparición de Paula?» Marta se quedó en silencio por un momento, luchando con sus emociones. «David me dijo que Paula había descubierto nuestra relación. Ella lo amenazó con contarlo todo. Él estaba fuera de sí. Me dijo que la confrontaría, pero yo no pensé que... ¿Qué no pensaste que, Marta?», la interrumpió Villarreal, inclinándose hacia adelante. Ella bajó la cabeza, incapaz de mirar al detective a los ojos. «No pensé que la lastimaría. Pensé que solo quería hablar con ella, convencerla de que no dijera nada». La policía empezó a sospechar que Marta podría haber sido cómplice, aunque no necesariamente en el acto del crimen. Revisaron su historial telefónico
y descubrieron que había intercambiado varios mensajes con David la noche de la desaparición. En uno de ellos, enviado a las 10:15 de la noche, Marta escribió: «Por favor, no hagas nada que puedas lamentar». Esto sugería que, aunque no había participado directamente, tenía conocimiento de lo que David planeaba. Con esta nueva evidencia, Villarreal decidió reunir a ambos sospechosos en una confrontación controlada. En una sala de interrogatorios, David y Marta se sentaron frente a frente, separados por la mesa. Ambos evitaban mirarse, mientras Villarreal y otros detectives observaban desde los costados. «David, Marta, esta es su última oportunidad para decir la verdad completa», dijo Villarreal. «Sabemos que Paula fue asesinada porque sabía demasiado. Lo que necesitamos saber es quién tomó esa decisión y cómo lo planificaron». David levantó la mirada, con los ojos enrojecidos por la fatiga y la ira. «Todo fue mi culpa», dijo finalmente. «Yo la maté. Ella no me dejó otra opción. No quería hacerlo, pero Paula estaba obsesionada con arruinarnos». Marta lo miró horrorizada, pero permaneció en silencio. Villarreal notó su reacción y la presionó. «Marta, ¿fue idea tuya encubrir el crimen? ¿Sabías lo que David había hecho cuando enviaste ese mensaje?» Marta negó con la cabeza rápidamente. No sabía que la había matado. Solo quería que dejara de hacer locuras. Jamás pensé que... Pero su voz se quebró antes de que pudiera terminar. Aunque David había admitido ser el autor del crimen, el papel de Marta como cómplice indirecta estaba claro. La policía concluyó que su relación prohibida fue el catalizador de los eventos que llevaron al asesinato de Paula. En el juicio, David fue condenado por homicidio premeditado y manipulación de pruebas, recibiendo una sentencia de 25 años de prisión. Marta, aunque no fue acusada de complicidad en el asesinato, enfrentó cargos por conducta inapropiada como educadora y por no informar de las amenazas de David. Fue sentenciada a 3 años de prisión y perdió su licencia para enseñar. Santiago del Mar quedó marcado para siempre por este caso. La vigilia final en memoria de Paula reunió a toda la comunidad, que lloró la pérdida de una joven cuya vida terminó prematuramente, debido a un secreto que nunca debió existir. Mientras tanto, Marta y David enfrentaron las consecuencias de sus decisiones, separados por muros de concreto pero unidos por un vínculo destructivo que los condenó a ambos.